Prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa nada, tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a tus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja trabaja para los que confían. Contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Oh, cántale al Señor. Santo, Exalta a tu Dios. santo, santo. Alaba, alaba, alaba Aleluya, a Dios. gloria, 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 gloria. Alaba a Dios. Gloria, mi Señor. Alaba a Dios. Aleluya. Oh, Oh, gloria exalta a santa, tu Dios. bendita gloria. Alaba Gloria a de Dios. misericordia. Gloria a mi Señor Jesucristo. Exalta a tu Dios. Y alaba a Dios. Oh, santo, 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 santo. Bendito Dios. Bendito Dios, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te damos honra, le damos gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Reconocemos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Por eso nuestras lenguas no se cansarán de proclamar la grandeza del sacrificio del Hijo unigénito del Padre, que descendió hacia nosotros y ascendió hacia los cielos, disfrutando hoy de la inmensa y divina gloria que el Padre le dio desde antes de la fundación del mundo. Y en nombre de ese Hijo único del Padre, que se sacrificó por nuestros pecados, que nos limpió y nos hizo ser Hijo del Padre Celestial, en esta tarde iniciamos, Señor, la enseñanza de la revelación de las cosas que usted nos va mostrando, que nos va dando, nos va llenando, Señor. Que nuestros corazones sirvan de pizarra eterna, que nuestros corazones sirvan para recibir, Señor, esta enseñanza y que no quede en el aire, que su iglesia aprenda y comprenda, Señor, que lo suyo no es mucho. Usted nunca nos exige mucho, nunca su exigencia es suficiente. Es solamente predicar su obra, ser la obra suya donde quiera que lleguemos, ser embajadores del reino, representar su gloria donde quiera que estemos, Señor. Por eso que todos nuestros hermanos, Señor, en esta tarde entiendan, comprendan y ejecuten en su vida el mensaje que usted nos trae, Señor. Por mi parte le pido, Señor, que quite mi sentido humano, que mate mi carne, Señor, y reviva cada día más y más el Espíritu Santo, su Santo Espíritu, mi espíritu quede restablecido en él, regocijado en él, creciendo en el Santo Espíritu del Padre, al igual que el Espíritu de mis hermanos que crezcan, que se alimentan de estas revelaciones y podamos entender que somos pasajeros de este mundo y que nos espera el gozo del reino. Así lo declaramos esta tarde en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, bendito sea el Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos permite en esta hora hablar de Él, de su obra redentora en su Hijo, del ministerio que nos dejó. Y ya comenzamos a ver cómo nosotros los humanos fuimos cambiando el curso, la orden que nos dejó el Señor Jesús. Hemos cambiado no solamente el orden, sino hasta el ritmo de la prédica. Hoy tenemos una parte muy importante donde vamos a ver ese cambio que hemos hecho nosotros abusando del amor del Señor. Hoy vamos a hablar del capítulo 8 del libro de los Hechos y hay cosas muy hermosas que vamos a comenzar a ver. Explique el método que vamos a usar y iniciemos, hermana Luz. Vamos a leer completo con las paradas que tenemos.
Vamos a leer con la parada que tenemos, vamos a leer completo y luego con la parada. ¿Cómo es? Vamos a leer completo deteniéndonos en cada parada. Ah, ok. Entonces vamos a hacer una única lectura con interpretación en la parada. Muy bien. Así es. Si tiene otra instrucción, No, la introducción es que aprendamos. amén. Lectura del libro de los Hechos, capítulo 8. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Una operación de confío en el Señor. Me van a mandar a cerrar mi micrófono porque yo siempre Señor haga su voluntad. me pasa eso todos los sábados. Dije que mi micrófono está abierto. Yo no le pongo la mano a eso, pero ellos dicen. Gracias por cerrar los micrófonos. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Parada número 1. Vamos a comenzar dándole una información. Esos versículos que acabamos de leer han servido de inspiración al Señor para darme una revelación de algo que yo le dije a usted hace 3 semanas que quería, estaba orando para ver si era de Él. Hablar de los pasos de los tiempos finales que están ocurriendo en estos momentos en el mundo. Y específicamente, como bendición celestial, me han llovido informaciones sin yo estar esperando, que dice que las cosas es del Señor. El día martes, el próximo martes, el martes que viene, que creo que estaremos a 7, 8, martes, hay un concilio internacional que se reúne, hace su reunión y discuten sus cosas allí. Y nos van a permitir, nos van a dar un tiempo dentro de esa reunión para darle, ellos dicen una conferencia, de una pequeña charla sobre eso que el Señor me ha ido revelando de los últimos tiempos y las cosas que están aconteciendo en el mundo, que son el cumplimiento de la palabra que está ahí en la Biblia. Y cuando le decía a ustedes que esos versículos que acabamos de leer sirvieron ya de inspiración divina, pongan mucha atención a esto. Por otro lado, le he pedido permiso a ese concilio, que aunque su reunión es solo de pastores, me permitan hacer invitación a las personas que están en la escuela bíblica o alguien que yo considere que debe escuchar, y estuvieron muy de acuerdo y me van a mandar el link el lunes. Y los hermanos que están interesados, se les va a enviar el link para que el martes ellos comienzan a las 10, pero me imagino que la intervención mía va a ser de 11, 11 y media por ahí, pues puedan escuchar lo que vamos a hablar ahí, porque es una inspiración divina del Señor. Así que estén atentos cuando se les envíe el link. Ya saben que no es de la escuela bíblica, sino de ese ministerio, que solamente para eso que vamos a entrar ese día. Ahí van a ver, creo que son unos 5 o 6 países comunicados para escuchar lo que yo voy a decirle. En nombre del Señor, yo me he ido revelando. Noten cómo dicen esos versículos. Saulo consentía, aprobaba. Saulo era el testigo que iba ante el Sanedrín luego a decirle, sí, lo mataron muy bien, fulano y fulano tiraron piedras, fulano tiró piedras, fulano no levantó la mano suficiente, fulano la piedra que cogió era muy pequeña, fulano tenía temor al apedrearlo. Eso es lo que iba a hacer Pablo. Pablo era un fiscal de esa muerte. Pablo era el que iba a llevar los resultados de esa apedrea a Esteban, al Sanedrín. Y luego dice, un poquito más abajo, que Pablo asolaba, o sea, perseguía con azotes duros, con dureza, a la iglesia. Vamos a leerlo otra vez, Luz, para que nos entendamos más claro, porque creo que yo dispersé con la intervención que hice en la introducción. Bien. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén,
y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ok. Noten cómo acentúa el evangelista Lucas, salvo los apóstoles. Esa persecución se debe a que en capítulos anteriores vimos que la gente se iba de Grecia y de otras sinagogas, iban a Jerusalén y que había una queja de que las viudas de esos pueblos no reciben igual que las viudas de los judíos. Eso significa que en la medida en que el evangelio se fue difundiendo entre las sinagogas, porque era ahí fue que comenzó a difundirse, y como era tan difícil una viuda conseguir comida, y ahí estaban dando comida, era fácil coger para Jerusalén porque no se iba a pasar hambre. Esa fue la queja que pasó ahí. No fue por fe que fueron a Jerusalén, fue porque había una necesidad de existencia humana allí. Pero cuando esa gente llega a Jerusalén, esa gente llega con una convicción y una concepción totalmente diferente de la judía sobre Cristo Jesús, que no lo conocieron. Esa gente llegó ungida con el Espíritu Santo. Por eso Esteban, un hombre ungido por completo. Esteban no era de los 12, no era un apóstol. Sin embargo, hacía lo que los apóstoles no estaban haciendo. Iba a la sinagoga a discutir con los judíos. Porque el interés de Esteban era que supieran que el Mesías había llegado. Pero lo hacía sin temor. Sin ningún temor lo hacía. Entonces la persecución no era contra la iglesia realmente. La persecución era con los miembros de la iglesia que no eran judíos de nacimiento. Por eso dice que se perseguía y se fueron de Jerusalén salvo los apóstoles, porque eso eran judíos todos. O sea, allí hay una manifestación del racismo judío dentro de la religión y se la están aplicando al cristianismo. Ninguno de los apóstoles salió huyendo de Jerusalén. A ninguno le persiguieron en Jerusalén. Perseguían a los que no eran nativos de allí. Eran judíos, pero es por lo que yo le he dicho, es que desde esos tiempos, para ser judío, la nacionalidad la daba el hecho de recibir, de aceptar el judaísmo como religión. El judaísmo es el acta de nacimiento de un judío, no la nación, y la nacionalidad a su vez. Entonces, por eso estaban persiguiendo a los que no eran de origen natural judío en Jerusalén. Y esa dispersión se produce con la anuencia del Señor. Porque dio una orden que no cumplieron. Él dijo, ir por todo el mundo. Los judíos, los apóstoles se quedaron sentados comiendo, buscando las ofrendas que le daban a la gente, y la gente comenzó a llegar para allá. Entonces ¿qué están viendo los judíos? Que le están haciendo una religión paralela con todo tipo de personas. Se les va a llenar Jerusalén y eso no pueden permitirlo. Porque además de eso, es para ellos una religión farsa, porque era un falso Mesías y hubo problema, iba a haber problema con Roma, pues limpiemos esto y saquemos a esta gente de aquí. Es una persecución no solamente religiosa, sino racista y judía. Racista y pro Roma. No querían problema con Roma. De eso se trata esa persecución. Y no de otra cosa. Por eso Lucas acentúa muy bien eso. Perseguían a la iglesia, mas los apóstoles no. Entonces el Señor utiliza a esa gente que está allí, que hay un grupo muy grande de ellos que no siendo nativos de Jerusalén, han tenido un nivel de comprensión de la llegada del Mesías de tal altura que están por encima de la madurez espiritual de los apóstoles que estuvieron con Jesús. Entonces Dios lo dispersó y lo llevó a varios lugares. Y vamos a ver qué hacían ellos cuando llegaban. No se sentaban a comer, ¿eh? ¿Qué era lo que hacían los? Mira a ver. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Ok. En una parada. Otra paradita ahí.
Fíjese, ahí nos dice, y los apóstoles recogieron el cadáver y se lo llevaron. No, hombres piadosos. O sea, personas que habían recibido de Esteban algo o conocían algo de Esteban. Los apóstoles no salieron a buscar el cadáver de Esteban. Se quedaron encuevados, tenían miedo. Hoy en día tenemos mucha gente que tiene miedo a hablar del Evangelio. Porque el que habla del Evangelio es un estúpido atrasado, anticientífico, sin formación, un loco, a uno que se le murió el sexo o a una que se le murió el sexo, a alguien desamparado moralmente, y así lo ven y le tienen miedo. Oigan eso, los apóstoles no fueron capaces ni siquiera de ir a recoger el cadáver de Esteban. Hombres piadosos. Y así tenemos gente en las iglesias, no son capaces de abrir la boca y salir al mundo a predicar el Evangelio. No porque lo van a apedrear con piedras caliza o con piedras de río. No, porque lo van a apedrear por la moral, con piedras de inmoralidad que lo van a dar, porque no son morales esas piedras. Son piedras de inmoralidad, lo van a señalar. Y no quieren que lo señalen, ni quieren los apóstoles que lo señalen, ni quieren los cristianos hoy en día que lo señalen. Miedo a predicar el Evangelio. Óigame, los que tienen miedo de salir a predicar el Evangelio estaban con Jesús. Vieron todos sus milagros, su obra, su resurrección, su asunción, y siguen con miedo. Tienen que venir de fuera. Ahí está la palabra de Jesús. Tengo otras ovejas, otro redil, que no es el de aquí, y que va a responder. Eso lo mismo en el libro de San Juan, capítulo 9. Ahí están las otras ovejas. Ya el Espíritu Santo estaba trabajando sobre esa gente. Porque esa gente oyeron. No fueron los apóstoles que fueron y predicaron a ninguno de esos pueblos. Ellos oyeron cuando la gente llegó a esos pueblos lo que había pasado. Y el Espíritu Santo les reveló en forma inmediata. Y se hicieron buenos cristianos inmediatamente. Y fueron a Jerusalén para confirmar las cosas. Y luego para ayudar con los problemas de la iglesia. Entonces son esos los que le están dando el frente a la iglesia, del frente del Señor lo están dando en el pueblo. Son esos los que están siendo perseguidos. Porque los verdaderos judíos tenían miedo. Hoy hay gente en vía contraria que incluso para demostrar que están muy con el Señor, se ponen a estudiar hebreo y no hablan español bien. Eso es justamente lo que estaba pasando ahí. Estaban planificando cómo convertir el Evangelio de Cristo Jesús en una secta judía. Y quien evita eso son los extraños y luego el llamado que hace el Señor a Saulo. Fue lo que evitaron eso. Todavía hoy en día, tenemos una costumbre judía dentro de la iglesia, fundamentalmente el evangelio, que es ¡chalón! ¡Qué chalón del carajo! Usted habla hebreo, usted nació en Israel, usted es judío, usted es cristiano, diga, Dios te bendiga, hermano, la paz de Cristo sobre ti. Por eso cada vez que viene con ¡chalón! Yo digo, Salam aleikum, solo por molestarlo, se lo respondo en árabe. Para molestarlo. Y después digo, ¿va a seguir? Pues yo seguí en árabe. No pueden seguir. Pero el evangelio comenzó con miedo a los judíos y ese miedo quería llevar al evangelio a ser una secta del judaísmo. Menos mal
que el Señor tenía otro redil y otro hombre para llamar, que está consintiendo en la muerte de Pablo. Atención, Saulo consentía en la muerte de Esteban y luego persigue la iglesia. Eso tiene que ver con lo de hoy en día, está manifestado ahí. Ahí está manifestado eso, y el martes voy a hablar a los pastores de eso, porque la iglesia tiene que abrir los ojos. El evangelio no es para repetir lo que está escrito, es para edificarnos con lo que se escribió. Y edificarnos significa construir en nosotros un nuevo ser con entendimiento, sabiduría de lo alto. Es lo menos que tiene la iglesia del día, sabiduría de lo alto. Lo que tiene es una formación literaria, académica, que luego la veremos más adelante, perdón. Porque ¿en qué escuela se formó Esteban? Dejémoslo ahí. Continúa. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Ahí está. No iban con miedo, seguían con el coraje. Me expulsan de aquí, me meten preso, me dan bofetadas, me amenazan de muerte, pero sigo predicando el evangelio. Eso iba grabando el corazón de Saulo. Eso lo iba preparando. No llegaban a los pueblos a hartarse, a comer y a dormir, ni a hacer negocios. Iban a predicar. Seguían predicando. Mientras los jefes de la iglesia estaban encuevados en Jerusalén. Pongan atención a esto, tiene mucho que ver con lo que vamos a seguir hablando, porque la iglesia no es de sacerdotes ni de pastores. Y a veces sirven más los llamados laicos, término discriminatorio, que los flamantes dirigentes de las iglesias. Continúalo. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en la ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo.
porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Parada. Ok, noten lo siguiente. Yo tuve que hurgar en la palabra mucho para entender. Ese Felipe que está ahí no es el Felipe que andaba con Jesús, ¿eh? Ese es otro Felipe. El que andaba con Jesús es un judío. Pero este Felipe que está ahí en Samaria predicando no es el mismo Felipe que andaba con Jesús. Eso es primero hay que tenerlo claro. Jesús había ido a Samaria. Acuérdense de una samaritana que lo operó en el pozo y dice que Jesús se fue con ella 3 días a Samaria y predicó y vieron los milagros y todo. Pero cuando Jesús hizo eso, no había descendido aún sobre su iglesia, sobre sus discípulos, el Espíritu Santo. Entonces esta gente quedó encantado con lo que Jesús hizo, pero no edificado en el Espíritu. Llega Simón el mago y comienza a reencantarlo de nuevo. Entonces comienza a sacar provecho de una obra que ya Jesús ha hecho. Eso que está diciendo eso ahí. Ese tipo llega y comienza a hacer actos de magia y ellos se maravillan. Sobre todo quedan maravillados. Y para colmo, se le pega a Felipe como asistente de Felipe. Él se bautizó. Ya, pero tú, Dios, queda como asistente de Felipe. Pero entonces se corre la voz. Samaria, hay algo, mis hermanos, que hoy necesita la iglesia. En términos generales, evangélico, católico, pentecostal, séptimo día, octavo día, noveno día, la iglesia del Señor necesita eso que estaba en Samaria. Un avivamiento en el espíritu. Un avivamiento espiritual necesita la iglesia. Está dormida. Está pensando en los faroles para grabar, en las luces para alumbrar los salones, en la silla para acomodar, en la ropa para vestir el altar. La iglesia necesita un avivamiento de último minuto. Entonces, cuando le llega el mensaje a los apóstoles, no bajaron todos, bajaron 3. Bueno, pueden irse todos. Ahí sí lo agarran. Se fueron 3. Se fueron orando, pidiéndole al Señor que el Espíritu Santo cayera allí, porque ellos sabían que Jesús había estado allí, Jesús había hecho obra ahí. O no estuvo 3 días ahí por solicitud de ellos mismos. O no recordamos que la samaritana que dice, he encontrado uno que debe ser el Mesías porque me ha dicho todo lo mío como profeta. Y Jesús se quedó con ellos. Pero ¿qué es lo que da el avivamiento? ¿La obra? No. ¿El milagro? No. Es el Espíritu Santo. La iglesia tiene que volver a buscar del Espíritu Santo. La iglesia tiene que implorar que el Señor vuelva a repartir ese impetuoso viento que trajo al Espíritu Santo. La iglesia tiene que entender, y si no lo entiende la iglesia, tú y yo, hermanos, somos iglesia. Busca el avivamiento en tu corazón. Dile al Señor que te aviva, que te levante. No son los líderes religiosos los que tienen la potestad de recibir el Espíritu Santo ni hacer la obra. Felipe era un realengo comparado con los judíos que estaban ahí. Felipe no era nadie.
Los cristianos de esa época se sentían dueños de la iglesia, eran ellos los apóstoles de Jesús. Eran ellos los ungidos, los que habían recibido el Espíritu Santo. Pero no hacían la obra. Porque todavía el Espíritu Santo no había trabajado en esos corazones, porque esos corazones estaban contaminados del judaísmo. Y para que el Espíritu Santo obre con limpieza, necesita romperse con la religiosidad. Hay que no ser religioso para recibir la unción del Espíritu Santo. Y de eso se trata, de romper con la religiosidad. Porque el Señor busca adoradores sin religión. El Señor busca adoradores en espíritu y verdad. En espíritu es lo primero que dice. Y en verdad, o sea, poner tu espíritu al servicio del Señor primero. Y buscarlo de verdad con un deseo de tenerlo. No digas, ay Dios mío, dame la unción del Espíritu Santo. Yo quiero tener la unción. ¿Para qué? ¿Para qué quieres tener unción? Dios no lo está sabiendo. Para lucirte. El Espíritu Santo solo se derrama para servicio del reino. Por eso los apóstoles no hacían ningún servicio, estaban recogiendo ofrendas y repartiendo comida. Eso no tiene que ver con salvación. Lo que tiene que ver con salvación, lo que está haciendo Felipe, es lo que estaba haciendo Esteban. Predicando el evangelio. Y donde quiera que llegaba, predicaban el evangelio. No se podía decir, yo era tal cosa y ahora soy todo lo otro. El evangelio. Entonces el Señor lo suple, lo arma, lo enriquece, lo prepara, lo ejercita. Pero no se puede ser ni evangélico, ni católico, ni adventista, ni pentecostal, ni como le digo siempre, ni ninguna de esas religiones. Hay que ser cristiano. Porque las religiones son denominaciones de hombre. Los concilios son denominaciones de hombre. Y el Espíritu Santo no es para complacer hombre. Es para que se haga la obra del Altísimo. Es para que se continúe con la obra de Cristo Jesús. Y en ese pueblo estaba frenada, acabando de recibir la orden de ir por todo el mundo. Primero aquí en Jerusalén, luego, pero no lo estaban haciendo por temor. ¿Temor a quién? A la religión. Y el que le tiene miedo a la religión es otro tipo de religioso. El que le teme a la religión es un religioso también. Y había que romper con eso. Esteban, Felipe, rompieron con eso por encima del mando eclesiástico que debía dirigirlo. ¿Por qué? Porque lo dirigió el Espíritu Santo. Y ese es el secreto de por qué todos tenemos el mismo derecho ante Dios. Felipe era un laico. Esa palabra laica es de hombre. Es una palabra para humillar a los hermanos, para separarlo del mando religioso. Yo soy profeta. Yo soy pastor. Yo soy evangelista. Yo soy sacerdote. Yo soy obispo. Basura con los títulos. Felipe no era nadie. Esteban no era nadie. El único título que tenían era el que decían ellos. Yo soy cristiano. Y eso de laico y los títulos académicos,
estudié teología y ética, estudié. Sigue estudiando, hermano. A ver si algún día el Señor te empuja por la escalera y te rompe el cocote. Para que aprenda que no se trata de la cantidad de estudio, sino de la cantidad de devoción al Evangelio de Cristo Jesús. De la siembra de flora que tú hagas en tu alma, en tu espíritu, abonada con el Espíritu Santo. Ese es un problema, el problema de los títulos en las iglesias. El único título que vale, lo dijo Jesús, vosotros sois mis discípulos. Ese es el verdadero título, discípulo del Señor. Por eso Pablo dice, doy por basura todo lo aprendido. Un hombre titulado dio por basura todo, incluyendo su ciudadanía, la dio por basura. Porque somos ciudadanos del cielo. La iglesia tiene que corregir ese lenguaje. No puede seguir hablando de los hermanos, de laicos, laicos, laico. ¿Y tú quién eres? Oh, yo soy el ministro. Yo soy la esposa del ministro. Ajá. Y eso vale en el cielo. En el cielo vale la obra que tú hagas por el Señor de todo corazón, sin ningún otro miramiento más que en Cristo Jesús. Continúa. Voy a leer el 18 de nuevo, perdón. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás parada. ¿Qué está oyendo eso? Pim pum lo hoy en día. En la iglesia se pagan posiciones, se venden posiciones, se compran posiciones. Ustedes no lo sabían. Pregúntale cuánto arrapado hay dirigiendo iglesia. ¿Cuánto arrapado dentro de los hermanos están dirigiendo iglesia? Me perdonan la palabra arrapado, pero solamente quiero compararlo con la vara con que nos miden a todos. ¿Cuánto hay dirigiendo iglesia? ¿Por cuánto de esa gente se preocupa para que el Espíritu Santo lo bautice? ¿Cuántos hermanos hay sirviendo sin reconocimiento? ¿Cuántos hermanos hay con reconocimiento pagado? Y lo grande es que cogen tanto swing que llega hasta asiento personalizado en las iglesias. Asiento personalizado. Está bien que haya una escala en el servicio, pero no en la fe. En la fe no puede haber escala. Yo me sorprendo cuando un hermano que casi no sabe, o una hermana que casi no sabe leer ni escribir, frecuentemente son hermanas, tienen el corazón lleno del Espíritu, tienen dones de profecía, tienen dones de servicio. Pero también hay otros que no tienen ningún don y están adelante. Porque le han aplicado al Evangelio. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vale? ¿Qué lugar te doy por tu valor? Hermanos, hay que tener cuidado con eso. Estamos cambiando al Espíritu Santo por el poder social. Y el Espíritu Santo es el poder de Dios sobre nosotros.
Y lo estamos cambiando por el poder social en nosotros. El mejor hermano es el que está más ungido. El mejor hermano es el que más sirve. El mejor hermano es el que lo único aspira es a servir a los demás, a predicar el evangelio. A predicar el evangelio. Y con todo y eso, si no se somete a la disciplina del valor social de la iglesia, no tiene derecho a predicar. Vaya usted a ver. Felipe y comparsa, cuando los sacaron de Jerusalén, llegaron a predicar sin que nadie se lo ordenara. Y no apareció diciendo, y los apóstoles dijeron, donde quiera que lleguen, prediquen. No, pero conocían la palabra de Jesús. Y por todo el mundo, entonces, donde quiera que llegaban, predicaban. Predicaban. Y no eran judíos. Ese es el gran valor de la fundación de la Iglesia de Cristo. La echaron para adelante los no judíos. Lo que dice Pablo, gentiles, para apoyarse en el lenguaje racista del judaísmo. Y a la iglesia moderna ahora no nos dice gentiles, pero nos dice laico. ¿Qué tormento tendrá el Señor en su corazón? ¿Cómo ha cambiado el ritmo de su iglesia? Pero tú y yo estamos recibiendo revelación. Por lo menos, hermano, hermana, por lo menos, no aplique esos términos a los demás hermanos. Y cuando te lo apliquen a ti, revélate. Tú no eres laica. Tú perteneces a la iglesia del Señor. Porque así lo dictó el dueño de la iglesia. Todo el que dobla su rodilla y confiesa a Cristo como un salvador está en salvación. Por tanto, es un salvado, no un laico. Continuemos. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. Y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Párate, ahí. Oiga como dice Lucas, eso es increíble. Oraron, cumplieron unción de mano y se volvieron a Jerusalén a comer sentado. Mientras los gentiles, lo laico, lo del judaísmo que no eran nacidos en Israel, seguían arando el terreno y sembrando la semilla de la fe. Cojan la lección que está ahí, eso no lo estoy inventando yo. Esto lo dice Lucas, que vivió, investigó y escribió eso para que nosotros pudiésemos aprender la lección, que eso no se predica, porque si se predica me da en la cabeza. Y si me va a caer en la cabeza, entonces no predico de eso. Predicamos el versículo, el capítulo, pero no el contenido real del mismo. Es muy fácil leer. Y se volvieron a Jerusalén. Ay, qué lindo, qué linda novela. Cumplieron su deber. Oraron, ungieron y se fueron. ¿A qué? ¿A qué? A esconderse de nuevo. ¿Por qué no dijeron, quedamos contigo aquí, Felipe, a reforzar esto? No, quédate tú con este problema aquí. Pero entonces, ¿qué pasó? Lo sigue leyendo. Un ángel del Señor habló a Felipe. ¿Quién habló a Felipe? Un ángel del Señor. Ah, no fue Pedro, ni Santiago, ni ninguno de los cobardes. Un ángel del Señor. Felipe está por encima de la iglesia. Le hablan directamente a él, al igual que Esteban. Se lo ganó. Continúa. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Parada. De Gaza. Por el camino
que desciende de Jerusalén a Gaza. Ahí está. Válgame Dios. En vez de ser los apóstoles que dijeran, mira, esto hay que continuar, te vamos a ayudar, mira esa bolsita de comida para que te vaya a trabajar a otro lugar, esto está aquí bien, ahora vamos a mandar un sustituto por ti para que le dé mantenimiento, que sostenga a esta gente. Se fueron a Jerusalén. Entonces el Señor llamó a Felipe a través de un ángel y le da la orden, él continúa la obra, Felipe. Que ese es el deber del cristiano, Felipe. Continúa la obra, Felipe. Está ungido, está bendecido. Felipe tiene que estar al lado del Señor en esta hora. Bendito sea su nombre. Amén. No necesitó órdenes de iglesia alguna. O mejor dicho, perdón, de ministerio alguno. La orden de predicar viene de arriba, porque los de abajo la tienen amarrada para ellos. La prédica de todo el que tiene la unción. Y Felipe estaba tan ungido que no necesitó voz de nadie. El Señor le mandó un ángel. Eso dice Lucas. Pero no lo interpretan así, ¿no? No. Entonces Felipe recibió un ángel y el Señor lo mandó. Y los otros, ¿por qué no mandó uno de los otros y mandó a Felipe? No se puede pensar en eso. ¿Por qué uno mandó un encuevado de eso? Que estaban como ratas metidos en una cueva. No. Mandó al que estaba afuera combatiendo los demonios con su prédica. Haciéndole frente a la maldad del enemigo con su prédica. Convenciendo. Y lo hizo también lo hizo que el Señor se le presenta con un ángel y lo dirige a otro lugar. Bendito sea su nombre. No necesitó carta de presentación. Tenía la unción de la predicación, que es diferente. Y que es lo que tú y yo tenemos, no debemos callarlo. La unción de la predicación, no una carta de presentación. Por eso cuando me dice, ¿de qué iglesia tú eres? ¿A qué religión tú profesas? La de Cristo. Yo soy cristiano. Eso me enseñó Jesús. Felipe era un cristiano verdadero. Continúa. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo, Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Parada. Miren, cuando ustedes oyen eunuco que se sentaba sobre los tesoros, estamos hablando de un hombre de extremada confianza en un reinado. Esa era la caja fuerte. Ese eunuco era la caja fuerte. Ese hombre no andaba solo. Nunca podía andar solo ese hombre. Ese hombre sabía demasiado. Ese hombre andaba en grupos. Ahora, se señala específicamente a él, por eso que dice la palabra. Noten que el ángel no solamente lo envía, sino lo dirige y le dice, ahora acércate a ese carro que va ahí. Acércate ahí. Y habla con el señor que está ahí adentro de ese carro. Va a haber un guardián ahí. Tenían que haber guardias protegiéndolo. Les voy a decir algo ahora. ¿De dónde era el eunuco, Luz? Repítelo a ver. De Etiopía. Etíope, de Etiopía. ¿Saben ustedes que la iglesia cristiana más grande en esa época
que se hizo en el mundo y que hoy sigue siendo una de las más grandes del mundo está en Etiopía. Así es. Y quien hizo esa iglesia de seguro, no se sabe, estuve investigando, pero hay gente que cree que fue también un mandato que recibió el etíope a partir, o el eunuco, de su encuentro con el Señor, porque tenía que haberle confesado a la corte lo que había acontecido. Etiopía está llena de cristianos hasta el día de hoy. Y noten lo otro, a Felipe la dirección es completa. Mete la llave, abre el candado, entra ahí, sube de aquí. O sea, es paso por paso que lo van dirigiendo. Y ese hombre iba leyendo el libro de Isaías, más no lo entendía. ¿Y qué es lo que él dice? ¿Cómo voy a entenderlo si a mí nadie me explica? Hermanos, hermanas, para eso estamos aquí ahora, para entender lo que no se nos explica. El eunuco llegó y explicó las cosas y se hizo la iglesia más grande en Etiopía. O sea, el eunuco hizo lo que tenía que hacer. Leyó, recibió la explicación y luego fue a predicar a Etiopía, en el reino de Etiopía. ¿Dónde tú predicas, hermano? Hermana, ¿dónde tú predicas? ¿Dónde tú dices lo que estás aprendiendo del Señor? ¿A quién tú le tienes miedo en la iglesia? ¿Sabe a qué le tenía miedo a los apóstoles? Al concilio. ¿Sabe a quién tú le tienes miedo? Al concilio. ¿Tú crees que es casual el asunto? ¿Y por qué el etíope no tenía miedo? Porque nadie le dijo que había concilio, ni conoció concilio alguno. Por eso él fue y predicó inmediatamente y entendió perfectamente lo que estaba leyendo de una vez. Porque no era la capacidad de él. Es verdad que no puede ser un hombre bruto. En esa época tenía que saber leer y escribir muy bien para hacerle el tesoro de la corona. Y se ve que sabe leer porque estaba leyendo en hebreo. Es un hombre con formación, con educación. Mas no se avergonzaba de hablar de esas cosas. Y habló de ella. A los reyes le habló de ella. A los guardas que andaban con él le habló de ella. Y Etiopía hoy es un pueblo cristiano. Donde llega un cristiano tiene que dejar la semilla. ¿Has regado tu semilla alguna vez? ¿La has regado? ¿Has sembrado semilla? Tiene un surco abierto donde quiera que llega y luego le lleva la bendición del agua para que florezca un árbol ahí. ¿Tú sabes cuál es el agua? Esa agua de vida eterna que dice eso, ese es el Espíritu Santo que hay que echarle a la siembra. El etíope se fue ungido. Y mi hombre, ¿qué es lo que dice un poquito más adelante? Sigue leyendo, a verlo. Que hay otro poquito más adelante, muy bonito. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiéndole eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? Qué lindo. ¿De sí mismo o de algún otro? Qué lindo. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, No, repite eso otra vez. ¿Qué impide? Repítelo, por favor. Atención. y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes.
y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Qué bofetada la iglesia moderna. Bendito sea el Señor. ¿Qué impide? Vaya a una iglesia, ¿qué impide que sea bautizado? Oh, tiene que recibir la doctrina, un seminario de 6 meses, de 3 meses, hay que evaluarte para poderte bautizar. ¿Y qué dice Felipe? Y mandó Sí, parar el... ¿qué es lo que dice Felipe? Vamos a darte doctrina en Israel y después entonces te mandamos a Jerusalén y después te mandamos a Etiopía y allá te examinamos. ¿No es lo que dice él? No. ¿Y qué es lo que dice, Felipe ahí? Dice, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Sin doctrina, sin concilio, sin ministerio, solo proclamando el nombre de Cristo Jesús como Salvador, tienes el derecho de ser bautizado y participar de la iglesia donde estás militando. Atención, hermano, es tu derecho, reclámalo. La doctrina del Espíritu y el comportamiento de los hermanos que están contigo, que te van a enseñar. Lo que pasa es que no tienen nada que enseñar. Nada que enseñar tienen. Cristo te ama, Cristo te ama. Vamos a enseñarte a orar, que enséñalo a buscar en el Espíritu como el etíope. Sin ministerio alguno fue bautizado. Pero eso no era porque Felipe quería bautizarlo, no. Es que el Señor mandó un ángel a buscar a ese tipo para que lo bautizaran, porque ese tipo iba creyendo y quería saber qué había sucedido con eso. Tenía su corazón latiendo de hambre por conocer qué fue lo que pasó, de quién hablaba ese episodio de Isaías. ¿A quién se le cometió tal abuso de matarlo? ¿Quién fue? ¿Quién es? Felipe, ¿de quién habla esto que está aquí? Habla de Jesús, el Hijo de Dios. Del que si tú confiesas, y así lo dice Pablo, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Eso fue lo que hizo el etíope. Y ya pertenece a la iglesia. Pero para bautizarte, que es un seminario, tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello. Tú no tienes derecho en la iglesia a nada. Me hagas sentar todo lo que a mí me dé la gana. ¿Por qué? ¿Por qué todo ese ordenamiento? Porque no hay ordenamiento espiritual. El ordenamiento de nuestros ministerios son humanos, porque el mayor reglamento es confesar a Cristo Jesús. Y si el hermano se va de carrial, hasta sacerdotes y pastores se descarrían, perdonen la palabra, y que no jodan con eso. Descarriado no es el que no se ha bautizado, son los que están bautizados con doctrina, metidos de cabeza en la iglesia. Por eso no hay derecho a juzgar a nadie, ni imponerle disciplina a nadie. La disciplina la impone el Señor, haciendo una transformación en el corazón del humano. Los hermanos maduros en la fe ayudan a ese hermano, pero no con triquiñuela. Lo ayudan a superarse en el espíritu, a crecer en el espíritu. Lo ayudan a disciplinarse en otra vida. Lo ayudan en el parto. Van a nacer de nuevo. Hay que ayudarlo en el parto, pero no a darle vida religiosa. La vida se la da el Señor. Nosotros solo somos parteros. Ni embarazamos el espíritu de nadie, ni producimos el parto. Ayudamos en el parto para que nazca de nuevo.
la persona. Doctrina, 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 doctrina. Doctrina, doctrina. Y los mismos adoradores, lo que se inventan la doctrina, también fallan. También fallan. Y son pecadores igual que tú y que yo. Quizá con fallas mayores. Pero le imponen disciplina. Disciplina que no resiste el mínimo análisis profundo de la palabra dentro del Espíritu Santo. No lo resiste. Porque el concilio es un invento humano, no de Cristo Jesús, que en ningún momento dijo, reúnanse y hagan un concilio, organícese. No. Esperen al Espíritu Santo y luego trabajen. Pero comenzaron a reproducir lo que ellos conocían, como todo el mundo. Cada quien reproduce lo que conoce. Continuemos. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Párateme ahí, repíteme esa palabra. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso. Oigan la grandeza de Felipe. El Espíritu del Señor, se llama Espíritu Santo, arrebató a Felipe lo que no hizo con ningún otro. Lo hizo con Felipe, el perseguido, el no judío. El Señor ya estaba trabajando con Felipe hacía tiempo, lo arrebató, o sea, se lo llevó. ¿Y por dónde se lo llevó? Lo mira a ver. Lo dice ahí, mira a ver. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Párate ahí. Es un duro el hombre. Es un duro. Despertó en Azoto y comenzó a predicar de una vez. Y seguía predicando. Y predicaba hasta llegar a Cesarea. No se paraba de predicar. Hermano, esa lengua que tú tienes, úsala. Eso no es para saborear alimentos. Es también para saborear el evangelio. Use esa lengua en favor de Cristo Jesús y tú verás qué maravilla. Cómo cambia tu vida. Nace de nuevo. Que te vamos a ayudar, hermana, en el parto. Nace de nuevo de agua y del Espíritu. La unción que tenía Felipe no la tuvieron ninguno de los que andaban con Jesús. Fue hasta arrebatado, válgame Dios, y llevado. Y donde quiera que llegaba, predicaba. Qué lindo Felipe, Dios, en su gloria, está gozando con él. Qué espíritu me ha entregado al Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué tú y yo no hacemos lo mismo? Dejamos andar con miedo de predicar el evangelio. ¿Por qué no lo hacemos? No tiene el permiso del sacerdote, ni del pastor, ni del ministro. Esos son verdaderos eunucos de la fe, que ni hacen ni dejan hacer. Esos son verdaderos eunucos. El eunuco dejó de ser eunuco de que se bautizó. Ahí está la iglesia de Etiopía. Por la obra de ese señor. Pónganse a investigar. En la iglesia de Etiopía, ¿cómo se fundó y quién la hizo? Pónganse a investigar, hombre. Deje de estar leyendo bobería en las redes, que se están enredando hasta lo último. Asumiendo chisme de una cultura fallida como la nuestra. Continúa, Luz. Adelante, Laura. Hechos 8:40. Pero Felipe encontró en Azoto y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Hechos 21:8
del 8 al 11. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: Esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Amén. Amén. Vuelve y lee esa cita, vuelve y lee y repite cuál cita es para que entendamos lo que yo voy a hablar ahora. No es del Hecho 8, es otra cita de Hecho más adelante. Sigue a ver, ¿qué dice Laura? Vuelve y repite la mía. Hechos 8, ¿no? No, Hechos 21. 8:21, exacto. Del 8 al 11. Ok. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: Esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Muy bien. Ese territorio donde está Felipe ahora es el territorio de Gaza. Ahora, oigan bien. Siempre he oído leer eso en la iglesia y a muchos hermanos predicar sobre eso en la radio, en la televisión, y no ponen atención a esto. Oiga, me dice Pablo, y estando nosotros, Pablo y un grupo, andan con él, en casa de Felipe, el evangelista. Primera vez que se menciona esa palabra en la Biblia, se menciona para justamente Felipe. El evangelista, no el apóstol. Felipe el evangelista. Se ganó el título en la palabra de Dios, no por hombre. El Señor lo tituló Felipe el evangelista. Y tenía tanto poder el hombre que tenía 4 hijas que eran profetas, las 4. Se casó y tuvo 4 mujeres. Profetiza las 4. Y no era apóstol. Era un laico. ¡Ay, laico! Era un laico. Pero se ganó el título de evangelista en la propia palabra. No ahora porque un ministerio se lo dé. Se lo ganó en la palabra. Está en el libro de los Hechos. Felipe el evangelista. Y fue tan grande su hogar, tan importante fue su hogar para el evangelio, que fue el lugar donde a Pablo recibió el mensaje del Espíritu con un profeta que se apareció, estando Pablo comiendo ahí en casa de Felipe. Llegó un profeta, le quitó el cinto, se amarró las manos, se amarró los pies. Esto dice el Señor. Así le pasará al varón dueño de este cinto. Será amarrado y entregado a los gentiles, al igual que Cristo Jesús. ¿Qué hogar tenía Felipe? No se fijan en eso. Tenía un hogar bendecido por el Señor, lleno del Señor, hermano. Que tus hijos sean iguales de profeta. Pero para que tus hijos sean profetas, mañana tú tienes por lo menos que ser evangelista hoy. Y tener un hogar de profecía. Ese es un hogar de profecía. 4 mujeres profetizan y llega un profeta de otro lugar, quizá para planificar con Pablo alguna acción, y le dice: mira, dice el Señor, y le profetiza a Pablo lo que le iba a pasar. ¿Por qué? Es ser un hogar santo.
Fíjate cómo hace hincapié Lucas. Tenía 4 hijas que eran profetisas. Era un hombre santo, Felipe. No era un apóstol. No cogió título ninguno. El título se lo dio la palabra de Dios. Evangelista. Ese título no se lo mandaron ni Pedro ni el concilio a cristiano ni bobería parecida. Se lo da Lucas, el primer evangelista mencionado en la palabra. ¿Qué le parece, Cholito? ¿Por qué no fundar un hogar así en el nombre del Señor? Con hijos servidores del Señor, sean hembras o varones, donde la profecía llegue al hogar. Es tan fácil. Es tan fácil. Solo hay que creer, predicar, y la unción cae por sí sola. Así lo declaro en esta hora en el nombre del Señor. Hermana, hermano, habla del plan de salvación. No espere que te lo ordene nadie. Predica. Y cuando te digan laico, reprende. Tú no eres laico, tú eres hija, hijo del Altísimo. Porque lo dice la palabra en San Juan. Y a los que lo recibieron lo hizo hijo suyo. Pero hay tanta doctrina dentro de la iglesia. Tanta doctrina. Decía ahorita que ahora está metiendo el judaísmo. ¡Señor! ¡Ya ve! Metiendo el judaísmo otra vez. Pero yo sé dónde viene eso. Eso no es la iglesia, eso es el enemigo que está dentro de la iglesia trabajando para separarnos, para clasificarnos, para darnos posiciones distintas a todos. Una clasificación de valores humanos. Yo esto, tú esto y aquel otro. Todos podemos ser evangelistas, porque todos somos hijos del Altísimo. No te duerme, hermano. No espere la orden. La orden se te dio de que recibiste a Cristo Jesús. Si quieres la unción del Espíritu, si quieres ser bautizado por el Espíritu, predica. Predica. Y no tiene que hablar lengua, como dicen algunos evangélicos, que hay que hablar lengua, ser bautizado. Eso no es verdad. En ningún momento aparece ahí cuando fueron a Samaria que hablaron en lengua ni cosas parecidas. La unción del Espíritu Santo es para un ministerio determinado. Búscalo en el Señor, que te lo va a entregar, porque está ahí guardado, para que tú no lo has aceptado. Abre tu corazón y Él asentará en sus ventrículos, en sus aurículas, la voluntad del Padre. Dios bendiga. Dios a luz. Amén. Amén. Tiempo de preguntas. Tiempo para reflexionar, abrir los micrófonos. Ezequiel está pendiente. Adelante, Ezequiel. Mira, hermano, que Dios me lo bendiga a todos. Amén. En esta clase que hemos visto hoy, yo he reflexionado un poquito atrás y veo que el afán de nuestro Señor es que vayamos a predicar la palabra, que vayamos. Se lo dice desde Isaías. ¿A quién enviaré? Viene Cristo y le dice, id y predicar. Ahora manda a Felipe, se lo dice más claro, el único. ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica? Entonces, desde ese momento, nosotros tenemos que coger la seña y tenemos que explicar el evangelio, porque a eso nos llamó. Amén. A que expliquemos el evangelio, porque nos está mandando desde un principio. Mira lo que dice, ¿cómo voy a entender si nadie me dice? Nadie me explica. Nosotros somos los que tenemos que explicar que supuestamente tenemos la luz y tenemos el conocimiento. Ese por su lado. Y por otro lado, yo siempre me hice la pregunta cuando tú dijiste que Felipe no era de los apóstoles,
Porque acuérdate que los samaritanos tenían un gran problema con los judíos tenían un gran problema con los samaritanos. Sí, Entonces, los profetas, los apóstoles eran judíos, no se iban a meter a Samaria. Parece que Felipe era de lo que se evangelizó con la mujer samaritana. Cuando vino Cristo duró 3 días ahí. él reforzó. A conocer a Cristo y el Evangelio. ¿Es posible? Muy bien, mi hermano, muy bien, gracias, Dios bendiga. El hermano Juan Marchena tenía la mano levantada. Adelante, Marchena. Sí, amén. Dios le bendiga a todos, hermanos. Amén, amén. Cobertura especial del cielo. Verdaderamente, el evangelio en algunos lugares de hoy es digno de lástima porque se han dedicado a hacer eso mismo que predica el doctor. Hay iglesias que si tú no eres graduado del instituto bíblico, tú no puedes ser pastor. Tú no puedes ser pastor porque parece que quien unge a un profeta, a un pastor, son ellos, no Dios. Y al parecer los ministerios lo imparten ellos, no Dios. Y también para bautizarte, tú tienes que agotar un tiempo de doctrina y da fruto y da esto y un viaje de cosas que te ponen, como dice la palabra, ponen yugo que ellos no pueden llevar. Y sobre eso se atreven a decir un reglamento que tienen, que es la constitución de ellos, poniendo la palabra, la Biblia, lo más poderoso que tiene el universo, que es la palabra de Dios. Lo ponen por debajo de ese reglamento. Eso ya me lo hicieron a mí también. Yo me fui de la iglesia por eso. Bienaventurado porque eres. no quieren que yo predique. Yo tengo que estar bautizado. Sin embargo, mira cómo Felipe le dice ahí al eunuco, que el eunuco le dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Nada, hermano, es que esto no es una relación entre usted y Dios. No se mete en eso. Los pastores quieren estarse metiendo a veces entre la relación de Dios y los miembros y todo el mundo. Y van a pedir, que tú ves todos los miembros que van a pedirle consejo al pastor. Y si lo invitan a un sitio no pueden ir porque el pastor tiene que saberlo. Y un sinnúmero de cosas. Que a mí me lo que me da pena espiritual, porque por eso la palabra dice, apartado de mí. Pero Señor, yo hacía milagros, apartado de mí. Hacedores de maldad. De estar delante de mí, porque tú impediste en la tierra que mi evangelio fuera multiplicado. Y por eso aquí en la tierra ahora, en las iglesias, aquí en el mundo se están perdiendo muchas almas y es culpa de muchos pastores que tienen sectas raras, que quieren estar impidiendo cosas. Sí es. Es que lo más libre que hay es el Espíritu Santo y lo más libre que hay es una relación entre usted y Dios. Eso es una personalidad espiritual muy especial. Muy bien. Y así sucesivamente, que a mí lo que me da de pena, pero, oye, yo le voy a dar un consejo a los hermanos, pero, hermano, tenga su relación entre usted y Dios. No se deje doblar el pulso por hombre, no siga hombre. Yo me le paré, como dicen aquí en buen dominicano, en dos, como me le paré, no, ustedes se equivocaron. Yo predicaré hasta que me muera. Y voy a seguir a Cristo, yo no sigo hombre. Y me fui. Amén. Y yo sigo a Cristo, no sigan hombre. Y tú lo ves que el grupo, cada vez que si el pastor dice, por aquí tienen que tirarse todo, ahí van como cabritas. Y se van tirando uno a uno. No. A mí es que, si usted quiere que yo lo siga, ande por la palabra. Dios le bendiga a todos. Amén. Amén, amén. La hermana Margarita Marlin está con un grupo, están escuchando la clase juntos. Bendito Y Dios. si puedes, Margarita, puedes darnos el testimonio, darnos los nombres de los hermanos o envíamelos como tú quieras. Dios le bendiga a todos, Dios le bendiga a todos, hermanos. Amén, amén. Es para mí una bendición estar en la casa de mis hermanos Rafael y Estel Pérez, a quien conozco desde más de 30 años y son siervos del Señor.
Amén. Yo vine a visitarlos porque Estelita está enferma. Pastor Nazaret, por favor, para que oremos por Estel de manera especial. Y permítanme que yo le dé un saludo y le voy a pedir que los inscriban en el Zoom para que ellos todos los sábados hagan el estudio, porque ellos aman verdaderamente al Señor, y principalmente don Rafa tiene un testimonio maravilloso de todas las cosas maravillosas que el Señor ha hecho en su vida. Amén. Y le iba a pedir cuando terminemos, le iba a pedir a don Rafa que por favor orara por todos nosotros, dándole gracias a Dios por este momento y este encuentro que, como dice Luz, como dice la Dani, es una diosidencia. Que me dieran las 5 aquí en la casa de ellos. Amén. Sí, le podemos dar el pequeño ore al final para que cierre, ¿cómo no? Amén. Nazaret, por favor, Estelita está pasando por un proceso de operación y esa cosa, para que le eleves una oración al Señor por su salud, y entonces cuando sea tiempo, don Rafa va a orar para despedirnos de la clase en esta noche. Sí, muy bien, muy bien. A ver si otro hermano va a participar. ¿Me parece bien? Sí, sí, cómo no. Oramos. Nos vamos. ¿Quién más? No. A ver. Nadie más. Nadie más. No veo más nadie con su micrófono abierto ni manita levantada. Bueno, Señor mi Dios, en esta hora nos ponemos todos nosotros de acuerdo, Señor, uniendo nuestros corazones para darle gracias por este momento, Señor. Gracias, Señor. Darle gracias que nos ha permitido escuchar su palabra, ha abierto nuestros oídos y nuestros corazones, Señor. Sí, Señor. Hay una solicitud especializada en la hermana Estelita, Señor, que está en proceso de caer en manos, Señor, de la ciencia. La ciencia que ha estudiado, Señor, lo que usted ha hecho y que quiere manejarla siempre. Pero nosotros sabemos que nada se puede hacer sin su anuencia, sin su voluntad. Amén. Sí, Señor. Ella le pertenece, Señor. Si tiene que entrar a cirugía, Señor, que vaya con el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo dirige esas manos, esas inspiraciones. Que el Espíritu Santo les revele a su cirujano que ese cuerpo es del Señor. Amén. Que fue hecho por el Señor y no por hombre. Que ese cuerpo necesita una cirugía, pero también ese cuerpo tiene un alma en donde mora, Señor, el Espíritu Santo. Esa morada es intocable, ese es un templo del Espíritu, Señor. Amén, amén. Por eso le pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, que ese cuerpo donde ha morado y mora el Espíritu Santo quede colocado en las llagas del costado de nuestro Señor Jesucristo para sanidad de él, Señor. Amén, en el nombre de Jesús. Que surja con sanidad de ahí, Señor, y que dé el testimonio de su grandeza, Padre. Esa cirugía es de testimonio, Amén. de testimonio como debe ser, porque usted va a dirigir el proceso, las manos, el tiempo y todo, porque ese cuerpo es templo de su Santo Espíritu y nadie puede destruir el templo que el Señor ha creado. Amén, amén. Por eso, Señor, le damos las gracias y la declaramos desde ahora en sanidad absoluta y fortaleza en el espíritu y en el cuerpo, y que todos los de ella y su familia levanten su lengua honrando su nombre. Amén. Dando gracias por el testimonio que ha de dar en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Ore. Ahora para pedir salud y ore. Bueno, que el Señor le bendiga. Amén. Mi nombre es Rafael Pérez, bien gozoso por haber escuchado la palabra del Señor. Yo siempre busco la voluntad del Señor y sé que el Señor siempre está en control de nuestras vidas. Nosotros llevamos 40 años en el Evangelio, desde el 1981, y por eso le doy gloria a Dios que nos ha mantenido en sus caminos. Amén. 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 Gloria a Dios. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en este momento estamos delante de ti y te damos gracias, Señor, porque tú has hablado a nuestras vidas a través de la palabra que se ha estudiado en esta tarde, Señor.
Yo pido, Señor, una gran bendición para mis hermanos que están escuchando este estudio, también para el pastor que con mucha unción el Señor lo ha usado. Y te pido, Señor, que tú sigas engrandeciendo este ministerio que se ha empezado, Señor. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que bendigas a cada uno de los que están envueltos en este ministerio, que tú nos bendigas a nosotros, Señor, a Margarita, que con mucho amor ha venido a nuestro hogar y nos ha enseñado de este ministerio, Señor. Amén. Yo te doy gracias, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, que tu bendición sea sobre todo. Y ahora, en el nombre de Jesús, nos despedimos, Señor. Que tú dirijas a cada uno de los que están incluidos en este ministerio y que si ellos van a sus casas, que tú los lleves con bien y los guardes siempre, Señor, igual que a nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Estamos en el centro de tu voluntad y la gloria es tuya, Jesús. La gloria es tuya. Esperamos el testimonio de Estelita en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. 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 La semana que viene. Amén. Amén. Gracias, Dios le bendiga y seguimos alabando y que el Señor a través de su Espíritu Santo y como nos enseñaba la palabra en esta noche a través de Nazaret, que no nos quedemos callados, que aprendamos como Felipe. Amén. Es el Espíritu Santo el que nos mueve y el que nos abre la boca. Que Dios le bendiga mucho. Amén. 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 Dios le bendiga a todos grandemente. Amén. 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 Como le estaba diciendo, esa comadre mía, el papá de él es de mi pueblo, pero él es de un pueblo que se llama San Juan, y él le dieron una beca y fue a Rusia a estudiar medicina, él es médico,